Con miras a las elecciones generales del 2021 y en medio de la pandemia han surgido una serie de propuestas legislativas. Para hablar más a fondo sobre estas, ya nos encontramos enlazados con el doctor Virgilio Hurtado. Él es miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Es un placer saludarlo. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación para conversar un tema muy interesante como las propuestas que viene debatiendo el Parlamento, sobre todo en aspectos puntuales del proceso electoral que ya ha sido convocado, ¿no?, a través del Decreto Supremo 122-2020 PCM, publicado recientemente en el Diario Oficial. Doctor, si podría comentarnos más o menos de qué van estas propuestas legislativas. Bueno, son propuestas importantes. Hay que recordar de que hace poco se ha publicado la Ley 31.028, en virtud de la cual se deja en suspenso las reglas que regían las elecciones primarias obligatorias simultáneas, ¿no?, las PASO, ¿no?, y que conlleva pues a una segunda etapa en donde se tienen que afinar algunas reglas referidas al proceso de democracia interna. Está pendiente de aprobación aún con autógrafas en sede ya del Poder Ejecutivo, cuyo plazo vence a partir del 24 de julio, si más no me equivoco, ¿no? Las normas referidas a la paridad, ¿no? Y claro, ¿no?, son modificaciones que progresivamente van a ir implementándose. Se está haciendo en el marco ya de un proceso convocado, pero no hay que olvidar de que el Congreso, a través de la Ley 31.010, introdujo a la Ley Orgánica de Elecciones una tercera disposición final, en virtud de la cual ampliaba el plazo, o sea, suspendiendo la aplicación del artículo 4 desde la LOE, ampliaba el plazo para que el Congreso pudiera emitir leyes electorales hasta 6 meses posteriores a la publicación. Es decir, hasta septiembre, me parece. Sí, esa ley se publicó en el Diario Oficial el 27 de marzo. Como la ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación, entonces este plazo estaría venciendo el 28 de septiembre aproximadamente. Listo. ¿No? Entonces, sí, doctor, nos gustaría que nos comente un poco más y ahondar en algunas propuestas legislativas que queremos rescatar ahora. Una de ellas es la modificación de horarios, esto para evitar el contagio del COVID-19 en los locales de votación. Sí, efectivamente hay que recordar de que este tipo de reformas, en realidad la pandemia cambia la agenda parlamentaria, porque cuando el Congreso aprueba la ley 31.010, no era precisamente para regular el proceso electoral en el contexto del COVID, sino para regular las reformas pendientes que no se habían podido concluir a consecuencia de la disolución del Parlamento, ¿correcto? Entonces, el COVID nos ha marcado en cierta forma un conjunto de circunstancias que que obligan a que el proceso electoral del año 21, del próximo año, se adecue a dos circunstancias puntuales, ¿no? Una de ellas es, en parte, la inmovilidad social de aquellas personas que ya están contagiadas, o sea, que ya tienen el COVID, y el distanciamiento social en un proceso electoral que genera la movilización ciudadana más importante de toda sociedad. Y en ese sentido, propuestas como la que usted muy bien ha comentado, entre otras, coadyuvan pues a que el elector pueda tener un poco más de tiempo. No olvidemos de que el transporte se dio un paso importante, para aclarar, se dio un paso importante con la georreferenciación para la constitución de las mesas de sufragio, porque a partir de que empiezan a agrupar a los electores en mesas de sufragio ubicadas en los centros de votación más próximos a su domicilio, se evitó en gran medida la congestión vehicular que había en Lima en otros procesos electorales, un paso muy importante. Pero ahora estamos hablando de ampliar la jornada electoral a 2 horas más, o tal vez más, ¿no?, precisamente para garantizar el transporte de los electores con el debido distanciamiento que tiene que haber entre uno y otro, el transporte de los electores a sus respectivos centros de votación. Así es, una importante alternativa en todo caso.
Que sí Claro, sería me parece viable. que sí, por supuesto, en el contexto del COVID, claro está, ¿no? Y que permite acondicionar el proceso electoral a estas circunstancias y garantizar la participación efectiva de los electores. Lo que Doctor, sí hay que tener en claro es de que esta medida debe ir acompañada de otras que también van en el mismo sentido. ¿cuáles Es serían estas medidas? acelerar, por ejemplo, los procesos de informatización, ¿no? Los procesos de informatización de, de los actos electorales y poner especial hincapié en lo que es la presentación de una solución informática que nos lleve al voto electrónico a distancia. Es muy importante esta situación porque va a permitir mayor participación ciudadana y en condiciones en donde sí se pueden brindar garantías para que el elector no se exponga al contagio de esta peligrosa enfermedad. Así es. Doctor, otra alternativa, otra propuesta es la exoneración de multa a personas en estado vulnerable ante el COVID-19. ¿Qué tan viable es esto? Bueno, me parece que también es otra de las medidas que se ajusta pues a estas circunstancias. ¿Se imagina usted mantener la obligatoriedad del sufragio? Bueno, el sufragio es un deber ante todo, pero compeler a los electores que tienen COVID-19 a las mesas de sufragio sería exponer a gran parte del electorado a que también se contagie y a que la pandemia se extienda más. En consecuencia, las personas que se encuentran ya con el virus, ¿no? Tienen una razón suficiente para que se les exonere del pago de la multa. No olvidemos que el Jurado Nacional de Elecciones tiene un sistema muy eficiente de otorgamiento de dispensas electorales, ¿no? Y que ha funcionado en la medida que los electores han acreditado de la forma debida, ¿no? Encontrarse en alguna situación de fuerza mayor, ¿no? O casos fortuitos que le impidieron ejercer el voto. En todo caso, una En causal ese de caso, dispensa de vulnerabilidad por el COVID-19 podría añadirse a estas dispensas que otorga el Jurado Nacional de Elecciones. claro, la exoneración de la multa y de ser posible el trámite anticipado de la dispensa, pero que sea gratuita, ¿no? Porque si no, no tendría sentido. En ese Perfecto. caso, tendría el Jurado Nacional de Elecciones que establecer, pues, ¿no? Para quienes acrediten haber dado positivo en alguna de las pruebas de COVID, ¿no? La dispensa correspondiente. Efectivamente. Doctor, otra propuesta que se tiene en el Congreso de la República es una de exigir un año de militancia para ser candidato de una agrupación política. ¿Qué tan viable es? Sobre esa propuesta sí tengo mis reparos. No porque esté en desacuerdo con ese requisito para postular, sino porque ya se trata de una norma que es extemporánea, que no va a poder cumplir con el principio de legalidad. Si impongo a través de una ley la obligatoriedad al elector de que tenga por lo menos un año de afiliación o militancia, debería haber dado esta ley con un periodo anterior a ese año. Primero, para que los potenciales candidatos se informen y segundo, para que tomen las medidas adecuadas y puedan afiliarse oportunamente a una organización política. Así es, Esa doctor. norma ya no está siendo dictada con un sentido de garantizar la participación, sino más bien de excluir candidatos. Las normas tienen que ser claras antes incluso de la convocatoria para las elecciones. Hay otra Dadas en el propuesta. momento oportuno para que puedan ser cumplidas. Así es. Otra propuesta, doctor, es la de la ampliación de plazos de inscripción de organizaciones políticas. ¿Es posible que ahora se inscriban nuevas organizaciones políticas? ¿Cómo conseguirían las firmas, los adherentes? Bueno, podría hacerse una excepción, siempre y cuando se traten de colectividades que oportunamente, me refiero oportunamente, en el momento, o sea, al momento adecuado, hicieron el trámite ante el Jurado Nacional de Elecciones para la reserva del nombre, ¿no? Y el proceso de constitución de la organización. No para colectividades que espontáneamente y recién en este momento deciden aventurarse a participar en un proceso electoral.
¿correcto? ¿No? Por eso existen disposiciones transitorias cuando se hace una reforma de esta naturaleza, ¿no? Y el jurado, en la jurisprudencia, ha sido muy atinado en regular este tipo de situaciones. Cuando cambiaban, por ejemplo, en anteriores ocasiones, cuando se modificaba la ley de organizaciones políticas para incrementar o reducir, ¿no?, el número de adherentes que antes se aplicaba, entonces el jurado, a través de la jurisprudencia, establecía reglas transitorias de cómo se debía proceder con aquellas colectividades políticas que habían adquirido el kit con la ley anterior. Aquí el Congreso pasado, en la reforma que se aprobó, omitieron pues reglas de transitoriedad de un régimen legal a otro. Y estamos pues en una situación discutiendo un tema que en realidad ya no se debería discutir porque las normas son claras. Esta norma no es nueva. Esta norma señala con meridiana claridad que una vez convocado el proceso electoral, ya el proceso corre con aquellas organizaciones políticas que al momento de la convocatoria ya tenían la personería legal, o sea, ya estaban inscritas en el registro de organizaciones políticas. Pero de manera excepcional, y sí tienen que analizarlo con el debido cuidado, ¿no?, podría, digamos, ampliarse esta situación. Bien. Pero siempre y cuando se establezcan requisitos y algunas circunstancias donde se demuestre que tienen este derecho aquellas colectividades que iniciaron el trámite en situaciones de normalidad. Bien, doctor, una serie de propuestas que tienen que ser analizadas entonces en el Congreso de la República. Nosotros estamos muy agradecidos con usted por estar aquí con nosotros en JN Noticias. Gracias por la invitación. Bien, muchas gracias, doctor. Hemos analizado con Virgilio Hurtado, miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral, estas propuestas legislativas con miras a las próximas elecciones generales del 2021. Vamos a hacer una pausa y volvemos.